Vamos a ir a Daniel capítulo 10. Daniel en el capítulo 10. Lo vamos a hacer. La Biblia dice que la palabra es verdad. La Biblia dice que la palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. La Biblia dice que la palabra trae sanidad, ¿verdad? Trae sanidad, sana nuestras heridas. Amén. Y en esta mañana nosotros la vamos a tomar de esta manera, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. La vamos a tomar con esa fuerza. Si la palabra lo dice, nosotros lo haremos. Amén. Puede decirlo ahí usted. Diga, si la palabra lo dice. Ok, ¿están listos para el coro? Hermanos, Daniel, desde el capítulo 10 de Daniel, en el verso 1 al 21, la visión de Dios, la visión de Dios. Este capítulo 10 podríamos dividirlo en diferentes partes. Específicamente voy a hacerlo para poder sembrar o para poder establecer una base con respecto a algo que es lo que en el fondo de la parte de Daniel quiere decirnos Daniel. Daniel era un joven, como ustedes ya creo que conocen la historia, de verdad que estaba pasando momentos en donde fue al cautiverio, ahí estaba bajo la sombra de ese reinado. Sin embargo, Daniel y sus amigos a través de la escritura nos muestran, hermanos, cómo de verdad, independientemente de donde se esté, si usted no importa dónde esté. Aló. Si usted es, no importa dónde usted esté, porque usted sacará lo que usted es. Daniel estaba en cautiverio. Daniel estaba bajo órdenes de un rey. Sin embargo, Daniel hizo todo lo que fue correcto delante de Dios, costara lo que costara. Y vemos las emocionantes historias de Daniel en la mano de Dios sosteniéndolo en el foso de los leones. Vemos a sus amigos en el horno de fuego siendo librados. Pero estas personas jóvenes, porque Daniel era un muchacho muy joven, hermano, cuando le está aconteciendo toda esta parte. Hay otra parte de la historia de Daniel, que en este capítulo es cuando él está mucho más anciano. Pero, sin embargo, Daniel vivió para la gloria de Dios. Entonces, yo siempre he dicho, no hay colegios cristianos. Hay algunos cristianos que van a los colegios. ¿Sí? Con excepción, la vid verdadera, que aquí somos todos cristianos y los chiquitos también. Amén, amén. Hermanos, pero bueno, en el capítulo 10 hay por lo menos algunas cosas que podemos dividir ahí. Daniel, desde el capítulo 10, del verso 1 al 4, toma este espacio en ese texto, el lugar y preparación para la visión de Daniel. ¿Qué fue lo que pasa centralmente en esos versículos? Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Yo voy a pedir por favor que alguien me asista con una Biblia de papel, porque estoy teniendo un problema con esta aquí. Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Vean en el verso del 1 al 4, dice que en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera, el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Este verso primero a nosotros nos tiene que meter en la expectativa de que de verdad Daniel había comprendido la palabra porque tuvo inteligencia. Hermanos, hoy cantábamos aquí, su palabra es como agua para mi vida. Su palabra es la que a mí me sostiene. Tu palabra. Daniel, cuando comprendió la palabra, hermanos,
porque era una palabra verdadera, fue revelada a su corazón, a su espíritu, porque él tuvo inteligencia. Esto nos indica a nosotros, alguien que es inteligente es alguien que obedece a las escrituras. Alguien inteligente es el que busca el consejo sabio en las escrituras. Alguien con capacidad de inteligencia es aquel que se acerca a la palabra del Señor. De ahí, hermanos, que necesitamos hacer todo lo que la Biblia dice. En el verso 2, en aquellos días, dice: yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El famoso ayuno de Daniel de las 3 semanas. Un ayuno en donde Daniel está preocupado. Claro, hermanos, la palabra era, en el verso 1, vea, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Daniel estaba sabido de parte de Dios que venían situaciones adversas, que la situación no era fácil, y no será fácil, iglesia, para usted y para mí cuando querramos caminar sobre las escrituras. No será fácil mantenernos en los principios de la palabra. No será fácil, porque encontrarás señaladores, burladores y detractores. Encontrarás aún en medio de tus más cercanos gente, hermano, que de verdad te empieza a decir: no hay que ser tan radical, no, pues no es tan así, no, pero eso no está bien interpretado, no, es que la interpretación es otra. Cuando usted y yo queramos vivir la palabra, usted y yo entraremos en conflicto aún con nosotros mismos, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Note, hermano, también que en el caso de Daniel, dice que él entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entró en un ayuno, hermanos. Nosotros como iglesia debemos de entender que la escritura dice que el ayuno es parte de lo que nosotros los cristianos hacemos. El ayuno es parte de algo de lo que nosotros tenemos que practicar. A los jóvenes yo los invito en el nombre del Señor Jesucristo: ayunen, hermanos. Busquemos el ayuno, busquemos la oración. Esto del ayuno y la oración no es un asunto solo de nosotros los viejos. No, es un asunto también para los jóvenes. Porque los jóvenes necesitan ser fortalecidos hoy más que nunca. Si el joven se mete en la palabra, si el joven ayuna, yo le cuento, hermanos, que muchos de los conflictos que viven no serán conflictos. También vendrán adversidades, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Ahora, notemos también, hermanos, que otra de las subdivisiones en medio de este tema de Daniel, a partir del verso 5 y en el verso 6, la visión que Daniel ve es la visión del Cristo glorificado. Esa es la visión que Daniel ve. Hay algo que es interesante, hermanos. Daniel vio la transfiguración del Señor. Si usted creía que solo habían sido aquellos que pudieron ver la transfiguración en el monte, que fue Pedro, ¿quién más? Juan, ¿quién más? Y Jacob. Ellos vieron a Cristo transfigurado, pero antes de que lo vieran transfigurado, Daniel ya lo había visto transfigurado. Note en el capítulo 10 y en el verso 5 al 6, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? La visión de Daniel es la visión del Cristo glorificado. Dice: alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Hermanos, tremenda palabra, porque en el contexto inmediato de este pasaje, la visión del Cristo glorificado, hermanos, aparece, y creo que Daniel vio la transfiguración del Señor antes de que Moisés y Elías lo vieran. Y esto, con razón, Daniel decía, bueno, y lo registra la escritura. Vea cómo quedó Daniel. Vamos un poco más adelante ahora a leer, porque dice que solo él vio aquella visión y que
solo la visión lo dejó sin fuerzas y que en la visión él desfalleció y cayó como muerto. Hermanos, ahora, qué sorprendente similitud entre esta visión y la visión de Cristo después de la ascensión a la gloria, tal como es revelada en Apocalipsis, en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, versos 12 al 16. Cuando Juan dice, me volví para ver la voz que había hablado conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como de un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Es el mismo que él vio. Juan lo mira en el libro de Apocalipsis, Daniel lo mira, y yo creo, hermanos, y esto es para estudio, creo que Daniel verdaderamente ve primero a este Cristo glorificado, aún que Moisés, aún que Elías ahí en el monte de la transfiguración. Ahora, hermanos, es una sorprendente similitud, pero esta palabra para nosotros tiene que tener un significado en la aplicación mucho más amplio. ¿Qué es este Cristo que él ve? ¿Qué es este Cristo glorificado? Este es el Cristo que hoy la iglesia requiere ver, hermano. Este es el Cristo. Y nosotros tendremos que pasar de aquel Cristo histórico a este Cristo glorificado. Porque la iglesia vive muchas veces sobre el Cristo histórico, aquel que nos salvó, amén, aquel que nos libró del pecado, amén, aquel que llevó toda nuestra enfermedad y nuestras cargas, amén. Pero ¿qué de nuestro Cristo glorificado? Es que el Cristo glorificado te hará caer de rodillas. Es que el Cristo glorificado me hará que yo entre, hermanos, en esa convicción de que Él es un Dios poderoso, es un Dios santo, es un Dios único y es un Dios con el que no se juega. El Cristo glorificado debe ser parte de nuestra vivencia cristiana. Por eso es que la gente vive más con el histórico. Al histórico le quedo mal y le digo después perdón. Me comprometo a cosas y no las hago. Después digo, ay Señor, perdón. Me doy el lujo de estar enojado y molesto con el hermano y con la hermana, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y al final ni me importa. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero a mí me vale, el sol a veces no sale nunca. Vive en una eterna oscuridad. ¿Aló? Porque hace falta la revelación del Cristo glorificado. En el Cristo glorificado, cuando vas a hacer pecado y conoces y tenés una revelación del Cristo glorificado, usted se sentará y dirá, esos ojos refulgentes, esos pies de bronce bruñido, no me los puedo saltar. Iglesia, necesitamos una revelación del Cristo glorificado. Porque al otro Cristo lo hago como quiera, peco cuando me da la gana, hago lo que quiera. Porque pienso todavía en el que está en la cruz. Pobrecito, inclusive digo. Pero con el Cristo glorificado, nosotros, si tenemos esta revelación, no caminaremos en el pecado, no haremos pecado, viviremos santamente, viviremos en santidad. Dígale, Señor, yo quiero esa revelación de un Cristo glorificado. Con el otro usted juega. Con el otro yo hago muchas cosas. Ay, Dios me ama. Ay, Dios me perdona. Esos ojos de este Cristo, cuando pecas, te fulmina. Esta es la experiencia de Ananías y Zafira. Esta es la experiencia de otros muchos que quisieron jugar con Dios y gusanos salieron de su boca. ¿Se acuerdan de aquel hombre que cayó muerto, el rey aquel? Inmediatamente cayó como muerto porque blasfemó, porque no creyó en el Cristo poderoso, y dice, y gusanos le salieron. Hermanos, necesitamos una revelación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen otra vez amén? Interesante que la visión de Cristo, y nosotros creemos que Daniel vio a Cristo, y no antes de su encarnación, sino que le vio después de su encarnación, ocupando su cargo como intercesor sacerdotal.
Y ahí es donde está la gran revelación de Daniel. Él ve a Cristo como el sumo sacerdote. Vea que cuando es descrito Cristo, puesto, dice en su cinto, ¿verdad? Tenía el cinto puesto, el cinto de justicia, para hacer justicia. Ya no es ese siervo sufriente, este es el Cristo de la gloria, el que dice y se hace, al que usted y yo debiéramos de entrar en ese temor santo. Perdón que insista tanto en esto. Es que al pecado hay que ponerle lo que hay que ponerle. Y si al pecado usted no le pone al Cristo glorificado, usted seguirá jugando, usted seguirá muy blandengue, y yo también. Pero cuando Cristo es revelado como Cristo glorificado, usted tendrá que andar, hermanos, con temor santo, temor reverente, que es lo que nos hace falta a nivel de iglesia. Porque pensamos que Dios no nos puede fulminar. Porque pensamos que Dios tiene que perdonarnos. Y yo les tengo buenas noticias. Eso no es verdad. Dios no llama a lo malo bueno, ni a lo bueno le dice malo. Amén. Ahora, a partir del versículo 7, hermanos, en el versículo 7 al 9, el efecto transformador sobre Daniel. Aquí. Hay ese texto, dice, solo él lo vio y cayó en un sueño profundo. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ay, ay, hermanos. Quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente, hermanos. Aquellos salieron en carrera, hermanos. Aquí dijeron, es mejor, mire. Consideramos que el efecto transformador en la visión sobre Daniel, hermanos, habían otros que estaban allí con Daniel. Solo él contempló la visión. Es evidente en los muchos incidentes relatados, hermanos, que solo el Espíritu Santo puede identificar al Señor Jesucristo. Y ahí el Espíritu Santo estaba, porque el Espíritu Santo toma de lo él y nos lo hace saber. Toma de lo él y le hace saber a Daniel y se lo presenta glorificado. El Espíritu Santo es una figura trascendental, importante en esta visión, hermanos. Nosotros necesitamos decir, Señor, quiero tu visión. Quiero la visión tuya para mi vida. Quiero la visión tuya para mi familia. Quiero la visión tuya para mi hogar. Quiero la visión tuya en la particularidad de mis dones. Quiero la visión tuya en la particularidad del ministerio. Quiero la visión tuya para hacer la obra del ministerio. Claro, hermanos, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Fue otro que cuando lo tiraron del caballo. Dice que los hombres que estaban con él, nadie oyó nada, ni nadie vio nada. ¿Solo quién? Solo Pablo. Solo Pablo. Daniel igual, hermanos. Solo Daniel logró ver lo que estaba aconteciendo. Ahora, el caso de Daniel se queda solo. Y esta fue la maravillosa experiencia que muchos siervos de Dios, que luego han compartido gozosamente en otros en nuestro Abraham, hermanos, a Moisés, a Elías, a Jeremías, a Juan el Bautista, al apóstol Juan. Hermanos, tenemos entre otros a Daniel, que como quedan solos con Dios, y tener esta visión del Señor Jesucristo, él se sintió que se desfallecía. Entonces dijo, no quedaron fuerzas en mí, porque la visión causó un gran impacto, un efecto tremendo. Hermanos, quedó inconsciente. No dice la Escritura cuánto tiempo, pero yo sí creo, hermanos, que es importante entender esta frase. Solo él lo vio y cayó en un sueño profundo. ¿Usted sabe dónde se repite esta frase? Un sueño profundo. ¿Adán? ¿A dónde le pasó a Adán eso? En el huerto. Cuando Adán cayó en un sueño profundo,
le aconteció algo maravilloso, hermanos. Por eso en esta mañana yo quiero presentarles y poder decirles, hermanos, necesitamos también pedirle al Señor no solo una revelación de ese Cristo glorificado, porque para tener la visión del Cristo glorificado, nosotros necesitamos entrar en un sueño profundo. Cuando Adán cae en un sueño profundo, inmediatamente, hermanos, el sueño profundo y al despertar tenía a su amada, tenía a su esposa. El sueño profundo es lo que trae revelación. En el sueño profundo de Dios es donde nosotros somos impresionados e impactados. En el sueño profundo es tiempo de entrar en el sueño profundo de Dios, hermanos. Confianza, creer, entender que Él está haciendo lo que tiene que hacer. Yo tengo que estar en paz. Yo tengo que estar de verdad esperando, confiado, hermanos, que Él tiene todo lo que Él sabe que yo necesito. Y yo quiero en el nombre de Jesús que usted reciba esta palabra. Hermano, entre en ese sueño profundo. Dios tiene buenos planes, pensamientos de bien y no de mal. Entra en el reposo del Señor. Entremos en el reposo de Dios. Echemos toda ansiedad, echemos toda angustia en el nombre de Jesús. Y durmamos el sueño profundo de Dios. A Adán le salió su esposa. A Daniel, el Cristo glorificado. Entra en el sueño profundo. Cuando uno cae en el sueño profundo de Dios, de fe, de confianza, de convicción, Dios sabe qué traer a tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos queremos esa visión del Cristo glorificado? ¿Cuántos queremos entrar en ese sueño profundo? Saben, jóvenes, a los jóvenes, entren en ese sueño profundo. Que Dios venga con revelación a sus corazones de santidad, revelación de fe, revelación. En el sueño profundo, confíen por ese hombre, confíen por esa mujer, confíen por ese novio, confíen por ese esposo, confíen por esa esposa. Entren en ese sueño profundo. No pregúntenle al chino cuánto se durmió. Todavía está dormido. Hay algunos que no quieren despertar, pero es por causa de lo que está a la par. No. Hermanos, necesitamos entrar en el sueño profundo para tener revelación del Espíritu. Vea que sigue en el verso del 10 al 14, aparece aquí el mensaje de un mensajero celestial no identificado. Ahora, qué importante, porque dice en el verso 10, en el 9, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. ¿Cuándo es que él entra en un sueño profundo? Cuando escucha la voz. Cuando usted y yo escuchemos su palabra, tendremos nosotros que escucharla profundamente y caer en el sueño profundo de Dios. El sueño profundo de Dios es lo que viene a través de la Escritura. En el verso 10, y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, pero me puse en pie temblando, dice la Escritura. Verso 13, hermanos. Entonces me dijo Daniel, en el 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Verso 14, he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Hermanos, escuchemos esto, barajemos un poquito este tema.
Daniel aparentemente estaba postrado en tierra boca abajo y entonces una mano lo tocó. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Este mensajero celestial, hermanos, fue enviado por el Cristo glorificado. Es decir, que el mensajero es enviado por ese Cristo glorificado para responder a la petición de Daniel. Ah, qué interesante, hermanos, que el mensajero venga de parte del Cristo glorificado. Yo no voy a entrar en ese tema, pero hay un tema en Mateo que creo que tiene un paralelo. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar que quién es, y Jesús envía y les dice, díganle a Juan qué es lo que yo estoy haciendo. Ese es el Cristo crucificado, ese es el Cristo histórico, pero este Cristo es el Cristo glorificado. ¿Cuántos pueden escuchar esto, hermanos? Amén. Aquí estamos aquí. Sí. No caigan en el sueño profundo. Aleluya. Denle gloria al Señor, hermanos. Nosotros tenemos que habilitarnos. Tenemos que empezar a creer a la palabra. Tenemos que empezar a hacer y escribir la palabra, a entenderla para entrar en la profundidad de Dios. De estos que me reuní con Francini, me tuve una revelación ahí con respecto. Yo decía, qué interesante, porque ella me explicaba lo importante que es escribir y decir, ¿verdad? Después Francini nos va a contar un día de estos, porque es para no saludar yo con sombrero ajeno. Pero es tremendo como el cerebro, de verdad, hermanos, el cerebro que Dios no lo hizo, tiene esa forma, hermano. Por eso no se adormezca. Háblele a sus neuronas, a su cerebro, a su inteligencia, hermano. Nosotros tenemos capacidades y habilidades más allá de lo que a veces experimentamos, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, criaturas hechas a imagen y semejanza del Cordero. Aleluya. Somos gente fuerte, somos gente valiente, gente inteligente, gente capaz de revolucionar este siglo y este mundo y nuestras familias en la oración, en el ayuno, hermanos. Hay poder en Jesús, hay poder en la iglesia, hermano. Necesitamos despertar. Aleluya. El mensajero celestial, hermanos. Vea lo que dice en el verso 11. Me dijo Daniel, varón muy amado. Vean lo primero que le pasó. Bueno, una mano lo tocó. Nosotros tenemos que tener el mensaje claro. Dios quiere tocarte. Dígale al hermano ahí que está al lado. Dios quiere tocarte. Es que es muy simbólico y profundo, pero Dios siempre, y cuando la Escritura habla con respecto a revelación, Dios siempre está tocando. Yo estoy a la puerta, toco y llamo. Tocó a aquel hombre, tocó a aquella mujer. Dios quiere tocar. Dios quiere hacerse sentir, iglesia. Dios quiere que entendamos que Él está ahí. Y dice la Escritura que cuando tocó a Daniel, y dice, y me dijo Daniel, varón muy amado. No, la mano me tocó y me hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Es que hay un efecto certero, hay un efecto que es el efecto que yo necesito, hermano. Yo necesito ser tocado de Dios para ver cómo Dios me va a poner y en qué posición me va a poner. Porque de Dios son los tiempos, de Dios es el llamado, de Dios es la provisión para la bendición de lo que yo tenga que hacer. Aleluya. Ahí Daniel lo agarró y lo puso en esta posición. ¿Cómo estaba Daniel? Ve la posición de Daniel. ¿Eh? Seguro que así tiene que andar Daniel. Y seguro que yo también. ¿De cuántos pecados me libraría si caminara así, hermano? Pero quiero andar en mi propia fuerza, haciendo como yo quiera y caminando por donde quiera. Si en la mano de Dios te toca, te puso de 4 patas. Amén. ¿O hay de mí? Porque si Dios te quiere tocar y ponerte en un ministerio, nadie te lo quita. Él lo hace. Dios sabe cómo hacerlo. No lo busques. Busca a Dios.
Busca su presencia. Busca su favor, hermano. Y pídele. Él dará. Medida buena, apretada. Cuando usted da. Que la Biblia dice que usted tiene que dar. Que Él da semilla al que siembra. Y los que siembran no tendrán falta de provisión. El que da siempre tendrá. Porque la Biblia lo dice, hermano. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Ahora, hermanos, yo no sé en qué categoría, pero la categoría en la que Daniel estaba es algo impresionante. Vea la declaración. Por favor, ¿me pueden leer eso mientras yo me tomo el agua? 1, 2, 3. ¿Cómo le dice? Hombre muy amado, muy estimado, muy amado, dice otra versión. ¿Sabe cómo le dice Dios a usted? ¿Usted sabe cómo Dios lo llama a usted? Averígüelo. Ustedes a veces me vacilan porque yo digo mis cosas, pero yo siempre le he dicho que el Señor a mí me llama, me dice Gerardito, bonito. Hermanos, ¿cómo lo llama usted? La sweetie. Sweetie. ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? A Daniel le dijo, usted es muy amado, usted es muy estimado. Ponga usted cuidado, hermanos, a cómo Dios le llama, porque Dios nos llamará por su nombre. Hay un nombre que Dios te ha dado y son características, hermanos, que nosotros tenemos que apreciar. Tenemos que tomarlas, hermanos. Tenemos que envolvernos en eso. Eso no es fanatismo. La espiritualidad también tiene que ver con el sentido común. Si Dios me tiene y me hizo, es porque Él me ama y Él me sostiene y Él estará conmigo. A Daniel dijo, hombre muy estimado. El mensajero le está diciendo, oiga, ¿sabe que Daniel por allá viera cómo lo estiman a usted? Viera cómo lo estiman, lo tienen en alta estima a usted por allá, Daniel. Tan así que me mandaron a mí. ¿A quién fue el que mandaron? No lo dice la escritura, pero yo puedo leer entre líneas y si ustedes me permiten, después ustedes lo estudian. Yo creo que era Miguel, perdón. Es que como acabo de ver a Miguel allá, ya se me jaló. Entonces, Miguel. Ok, pero se lo mandan y empieza a decirle, oiga, usted sí que es un hombre muy amado por Dios. Por cierto, esa era una muy buena reputación para tener en el cielo, hermanos. ¿Verdad que sí hay un concepto? Y sí lo hay, hermanos. Hay una conceptualización de parte de Dios en la figura de las escrituras, que de Dios nosotros aprendemos que allá en el cielo tiene. Dice que hay el libro de la vida y que ahí está escrito su nombre. Y Él nos dice que hay lugares celestes en los que Él nos sienta. Entonces sí hay una forma. Dice que allá en el cielo somos conocidos como su iglesia, que somos sus hijos amados. Entonces nosotros debemos de cabalgar y vivir como esto, como lo que dice la Biblia, hermano. Entonces le dice muy amado. Y también le dice no tema. ¿Por qué, hermanos? Porque el temor paraliza. No tema, hermano. No tema, mi hermanito. A este hermano, estamos orando por este hermano, que el Señor siga glorificando en su vida, en la vida perdón, hermano, yo soy pésimo para los nombres. Mi hermanito aquí. Acá sí, hermano. Michael. Hermanos, nosotros necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Ahora, note esto. Hemos destacado que Daniel estaba postrado en tierra y después fue puesto apoyado sobre sus rodillas y sus palmas. Vea la orden que recibe, hermanos. Vean, las palabras fueron oídas desde el primer día, hermano. Porque hay una orden que el mensajero le da, ¿verdad? Le dijo, no temas porque en el verso 12 estoy. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Es decir, estaba ahí y ahora ya lo puso en pie y temblando. Los estudiosos dicen, Daniel aquí podría tener una edad bastante grande. Y se puso de pie temblando, porque cuando el Cristo glorificado es revelado, usted tiene que temblar. Tiemble la tierra delante del Señor. Ríndase en santidad en la tierra, porque Jehová está en su santo templo. El temor reverente debe amanecernos, hermanos amados. Debe amanecer el temor santo en mi corazón, como ministro, como pastor, como siervo, como esposo, como esposa, como hombre, como mujer, como trabajador, como profesional. Debe de aparecer el temor santo, hermano, porque el Señor está en su trono. Temblando, dice, y me puse en pie. Le dijeron, varón muy amado, esté atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti me he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Cuál es la orden? Después de que estaba ahí a 4, ponte en pie. Hermano, necesita usted ponerse en pie para algo. Si usted y yo necesitamos algo hoy, es ponernos de pie delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. El domingo pasado que tuve en la reunión con los líderes, servidores, y les dije yo, ¿de qué lado están ustedes, hermanos? Los necesito aquí, y los necesito funcionando, y los necesito trabajando, y los necesito dando, y los necesito ayunando, y los necesito apoyándome, y los necesito trabajando. ¿Sí? Porque así es como Dios nos quiere, hermano. Porque usted sirve. Porque usted sirve, Dios te pide eso. Ponte en pie para que hablemos. Amén. Y note, hermanos, el verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu razón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuándo? Daniel, no tema, desde el primer día que dispusiste tu corazón. Es que, hermanos, por primera vez aquí se levantó temporalmente un velo y se reveló que se estaba llevando a cabo una guerra en los ámbitos celestiales. Había una guerra allá arriba. Había un pleito, hermano, por la oración de Daniel. Porque Daniel oró disponiendo su corazón. Hermanos, dígale a su hermano ahí, yo oro disponiendo mi corazón. Dígale, yo oro disponiendo mi corazón. Yo oro disponiendo mi corazón. Porque la oración que se escucha es la oración del corazón contrito y humillado. La oración que Dios escucha es la del corazón que está, hermanos, ahí en esa forma. Desde el primer día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel le estaba diciendo a Daniel que su oración había sido oída inmediatamente y que él fue enviado como un mensajero con una respuesta. Es que yo no sé por qué Dios no me responde. Pero mire que hay algo tremendo, y tal vez no tengamos el chance hoy de poder desarrollar todo eso. Pero es que la oración de fe puede. Pero encontramos que de camino hay estorbo, hermanos. Hay muchas cosas que están estorbando, pero a veces nosotros no las discernimos, hermano. No las discernimos. Y al no discernirlas, hermanos, tapamos. A mí siempre que la gente me dice cosas o me habla de las cosas, y yo digo, Señor, no, yo lo peso todo, hermano. Si yo lo creo, y cuando lo creo lo peso, y lo peso en Dios. Porque yo sé que en el mundo espiritual es verdad. Y si les conté de los ángeles que me encontré, ¿verdad? Y eso que yo no andaba en Los Ángeles. Ve, hermanos, me regalan 5 minutos más. Si no, termino con eso y no les cuento. Pero vean, resulta que yo salgo de aquí, de esta iglesia, con una palabra. Cuando yo hablé con una palabra, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y yo dije,
todo va a estar bien, Señor. Supe también que en medio del proceso, en el medio de donde yo iba a ir, en el medio del viaje, había un asunto que realmente el enemigo mete sus manos. Pero supe también que Dios levantó gente intercediendo y orando por mi viaje, porque el viaje estaba en algún momento bien complicado, muy complicado. Y no crean, hermanos, yo sabía que Dios a mí algunas cosas me las cuenta, otras me las susurra y otras me deja sin decirme. Es bueno Dios, ¿verdad? Para hacérselo muy rápido, hermanos. Cuando yo voy, yo tengo que llegar a un aeropuerto por allá por el lado de Miami. Íbamos con el tiempo, pero así, hermanos, que medido de 1 hora para hacer todo el tema que hay que hacer. Más se atrasó un poquito porque no había dónde aparcar, donde ellos en la puerta de salida. Hermano, cuando yo llego a la parte de migración, ¿verdad? Y yo veo aquella cantidad de gente que triplicaba lo que estamos aquí hoy, en una fila que era como un gusano así, yo dije, yéndome bien, yo pensé en 2 horas y media, 3 horas para salir de ahí. Y yo estoy en la fila y yo digo, Señor Jesús, ayúdame. Yo para el camino me llevé un libro que se llama Los Ángeles. Los Ángeles, si existen. Es de David Wilkerson. Yo me leí un poco del libro y yo iba pensando en Los Ángeles. Hermano, cuando yo estoy en esa fila, oiga, pongan atención, hermanos, porque esto es de bendición y yo lo digo para gloria de Dios. Voy en la fila. Ustedes saben que yo no tengo ningún problema con el inglés, ¿verdad? Ok. Cuando siento una mano, no, una persona va adelante, una muchacha, tipo ahí, Natalia, y se vuelve y me dice en inglés, y yo, como ya he aprendido, yo le dice, y le digo, la frase única que me enseñaron es, ¿qué pudiera decir? Y seguro la digo mal, por eso no la digo, porque aquí hay gente que sabe eso. Que yo no sé inglés, que si ella sabe español, ¿verdad? Entonces ella dice, todos dicen lo mismo, un poquitito. Y entonces me dice, ¿usted va de transbordo? ¿Usted tiene que hacer transbordo? Le digo, sí. Y me dice, hable con el policía, ¿verdad? Hable con el policía en una fila en Estados Unidos, salirse usted de la fila y pedirle a un policía, usted que es latino, que no sabe hablar inglés, y hablarle al policía que es totalmente en inglés y que está por allá y que ellos son inmaculados así y con la cara de talibán que me manejo, nunca. Y entonces yo le dije, es que yo no hablo inglés. Y entonces pasa una muchacha, una señora que va con un señor en silla de ruedas y le dice, esta misma muchacha, un ángel, y le dice, es que viera que él va de transbordo, lléveselo. Y la señora esa me lleva y me pasa a la par del oficial, del policía, que me vuelve a ver y me entrega a otra persona ahí y me dice, y entonces ella le dice, es que él no habla inglés. Hay ventaja en no hablar inglés, hermanos. Y me llevó exactamente, hermanos. Pasó por toda aquella fila de cientos, yo calculo unas 250 personas ahí. Y me puso así en la fila, en la primera. Cuando yo oigo al oficial de migración que me dice, otra palabra que me aprendí, next. Cuando me dijo eso, hermanos, yo me asomo ahí y me dice, ponga sus 4 dedos, señor. Pongo los 4 dedos. Welcome. Pum, 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 sellado, 6 meses. Y salgo disparado, hermanos. Dije yo, Señor, estos ángeles que pusiste. Cuando llego, tengo que hacer, hermanos, ahí, tengo que hacer la parte de agarrar la valija y la aduana. Si había gente ahí arriba, en migración, ahí abajo era el triple. Y yo dije, sí, señor, seguro hasta aquí fue donde usted me la prestó. Yo llego ahí, hay un hombre con un gafete y me dice, ¿usted en qué vuelo viene? Le digo, yo vengo en JetBlue.
Me dice, las valijas están saliendo allá. Vaya, coja la valija, se viene para acá y se queda aquí. Yo. Te digo, así por bien, sí. Agarro la valija, me la traigo y me ponen en un rincón ahí. Y me vuelve a ver, otra vez me dice, quédese aquí, no se mueva. Alguien va a venir por usted. Y yo, Señor Jesús, ya yo ahí estaba llorando. Pero valientemente, yo decía, no, porque van a creer que quién sabe que ando en las valijas, ¿verdad? Porque ese es el otro. Hermanos, al 5 minutos, yo viendo el reloj, yo digo, no puede ser, ya no puede ser. Llega un hombre y me dice, sígame, Señor. Y me pasa por aquel montón de gente. Y me para en la fila. Y otra vez, la palabra, ¿cuál era? Next. Y salgo yo. Ese hombre ni me vio. Le enseñé una fórmula, ni me volvió a ver y me dice, vaya. Y salgo, hermano. Llego al counter de donde está, porque tengo que dejar la valija para que la monten en el avión. No había nadie, solo estaba un oficial y una muchacha, porque ya sostenía que estar el vuelo listo para irse. Y llega y se me queda viendo, seguro, porque yo iba ya lagrimeando, yo iba llorando, seguro dice, por eso ese señor se perdió. Lo que él no sabía es que el Espíritu Santo me había impactado en mi corazón y que pude ver los ángeles de Dios actuando. Y este hombre llegó y me habló en inglés y yo le dije, yo no hablo inglés, en español. Y entonces agarró la cosa esa y yo no sé cómo entendí yo que le dijo, habló por el radio y dijo, esperen, no cierren, falta una valija. Y me dice, vaya al building number 3. Los impresioné, ¿verdad? Y yo dije, como estaba tan asustado yo y llorando, y yo le dije, en español, por favor. Ya yo he entendido, hello. Pero, y ya me mandan para el, hermanos, cuando yo llego ahí y veo otra fila, ahí es la fila donde tiene que quitarse usted los zapatos y todo, ¿verdad? Para que vuelvan a pasar para ya ir a abordar. Y un oficial, yo no le dije nada, porque yo estaba allá y yo dije, ya hasta aquí llegué, mínimo ahí me quedo durmiendo, porque ya de aquí para atrás no sé cómo devolverme, ¿verdad? Y llega ese oficial y me vuelve a ver y me dice, ay, Señor. Hoy, perdón, hermanos, perdón, yo no voy a llorar, no voy a llorar, ya lloré. Pero me dice, lo único que me dijo ese hombre fue, todo va a estar bien. Yo no sé qué, seguro yo le hice la cara en 4 picos, todo arrugado como soy. Y yo lloraba y seguro el hombre decía, sensible este muchacho. Hermanos, llegué ahí, vi los ángeles de Dios, vi la misericordia y la gracia de Dios, vi el apoyo de una iglesia en oración, vi la intercesión de la iglesia. Dios es verdad, su Espíritu Santo es verdad. Los ángeles de Dios están, hermanos, a favor de nosotros también. Amén. Y no es solo porque algo me pasó y me hizo muy bien, no porque me pasó todo esto tan bueno. Es porque hay muchas cosas de las que usted y yo ni cuenta nos damos, de las que somos librados, hermanos. Que somos librados de cosas en medio de la carretera, en medio del ir y el venir, en medio de sociedades. Somos librados en medio de personas que muchas veces no están ya más a nuestro lado y no entendemos por qué. Porque Dios también sabe cómo es y hacia dónde nos lleva. Somos librados de múltiples formas, hermanos. Amén. Ay, Señor Jesús. Dios, yo lo siento, voy a dejar a Daniel aquí, porque no me quiero usar tampoco de su especial tiempo, hermanos. Ustedes hacen su esfuerzo por estar y yo quiero considerar eso. Pero solo cierro con esto. No importa, déjala. No importa, porque faltaba, y yo lo voy a leer, y quiero que lo leamos. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Hay una guerra espiritual
que se está dando, hermanos. Que las oraciones de los justos y de los santos está siendo peleada. Yo sí creo, hermanos, que nosotros debemos de tener cuidado con respecto, hermanos, al tema de la oración. Yo creo que nosotros como iglesia debiéramos de orar más ardiente y fervientemente, hermanos, y que debiéramos estar orando porque la Biblia lo dice: orad sin cesar. Hermanos, Pablo dice allá en Romanos 15:30: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15:30. Yo quiero que ustedes, por favor, hermanos, yo quiero pedirles, por favor, que esta palabra para conmigo, discúlpenme si soy egoísta, yo les ruego, hermanos, por mi Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando a mí por Dios. Ayudéis orando por mí a Dios. Hermanos, esta palabra en otra versión dice esforzarse juntamente, ¿verdad? Que es una palabra griega que es sunagonizón, cuya raíz proviene de nuestra palabra agonizar. Usted y yo tendríamos que agonizar en oración, es decir, desear vivamente algo y luchar intensamente a través de la oración para recibir la respuesta. La oración se ha convertido hoy en algo ligero, hermanos, sin mayor trascendencia. A veces escuchamos oraciones que o no tienen un lenguaje florido o elaborado o son muy teológicas. Pero la escritura en la raíz, esta de esforzarse en la oración, es agonizar, hermanos, luchar a través de la oración para recibir respuesta. La oración debe ser una oración que agoniza, del que agoniza en oración, de la fuerza. Necesitamos, iglesia, orar más. Necesitamos no ser tan ligeros en la oración. Los viernes estamos orando, hermanos. Y uno espera que todos los días. No sé qué, que el viernes es muy cansado, hermano. Pelee la batalla, agonice, hermanos. Si usted estuviera muriendo, si usted viene a orar. Si usted tuviera alguien en peligro, usted viene a orar. ¿Por qué esperar esos tiempos? ¿Por qué no tener? Déjese y dejémonos de historias, hermanos. Como iglesia necesitamos orar. Necesitamos ayunar. Necesitamos hacer lo que la Biblia dice. Necesitamos adorar su nombre, estudiar la palabra. Daniel entendió que la visión de Dios es una visión del Cristo glorificado, que se encuentra entrando en relación con Dios en un sueño profundo para obtener de Él revelación del Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos dan la gloria al Señor? La iglesia dice que se exalta a Él con palmas. Sí, claro. Con palmas, con cántico, con júbilo, con danza. Aleluya. Gloria al Señor.